Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un nuevo interactivo en el que vamos a preguntar qué pasará entre vosotros próximamente. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos, de verdad, por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Recordad que os dejo el enlace debajo de la cajita de descripción de mi otro canal, Tarot Divergente, por si queréis suscribiros, ver vídeos de otra temática y apoyarme. Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Verde, con el Tarot Fairy Tail. Y la segunda opción, Bruja Roja, con el Tarot Simplicity. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, Bruja Verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar una cartita de este oráculo a ver cómo están las energías con esta persona. Opción número uno, Bruja Verde. ¿Cuál es la energía entre vosotros ahora mismo? Opción número uno, Bruja Verde. ¿Cuál es la energía entre vosotros ahora mismo? Gratitud. Bueno, esta persona siento que está agradecido por todo lo que haces por él o por ella. Pero fíjate que me sale aquí un poco oscuridad. No tiene claro qué hacer contigo. Yo veo aquí una energía un poco ambigua. Sí que veo conexión, porque fíjate que con esta gratitud, a ver qué más me sale aquí. Atracción, fíjate. Sí, es que veo mucha atracción. Esta persona se siente muy atraído hacia ti, atraída, pero es como que no termina de avanzar con este masculino, ¿no? Con esa oscuridad. No lo tiene nada claro, ¿no? Ni tú tampoco. Es como que estáis un poco ahí mirando a ver, tanteando el terreno. Hay mucha conexión y la conexión sigue activa, pero yo veo que a la hora de actuar o a la hora de tomar decisiones, pues no lo tiene nada claro. Vamos a ver, opción número uno, Bruja Verde. ¿Qué pasará próximamente entre vosotras? Opción número uno, Bruja Verde. ¿Qué pasará entre vosotras próximamente? ¿Ves? La luna me sale aquí otra vez, con esa oscuridad. Siento que de vez en cuando puede hablarte o puede tener contacto contigo. En algunos de los casos igual estáis hasta en contacto cero. Pero si te hablas como que es muy contenido. Es una persona que se contiene mucho, se guarda cosas para sí mismo, alguien que no te dice lo que siente o que es un poco ambiguo. ¿Vale? Yo le veo en esa energía. Yo lo que estoy viendo en esta opción es que hay muchísima atracción, que esta persona se siente súper atraído hacia ti, pero hay mucha indecisión. Hay mucha indecisión, es alguien que no tiene nada claro lo que quiere contigo, es alguien que puede ser que te dé una de cal y una de arena. Yo veo aquí mucha pasión, pero luego a la hora de decidirse es como que, ya te digo, es alguien que actúa de una manera muy ambigua. A veces parece que puede ser que sienta algo por ti, otras veces no. No siento aquí una energía de cierre, de que no quiera nada contigo, pero tampoco veo un avance considerable, ¿no? Los enamorados me habla ahí de muchas indecisiones, de no saber qué hacer, que sí que hay sentimientos, pero por otro lado se los guarda con esa luna o no lo tiene nada claro. A la hora de avanzar, a la hora de dar pasos hacia ti, el ermitaño, ¿no? Veo a alguien que se lo toma con mucha calma, que está como muy introspectivo y no, puede ser que en algún momento te diga algo, pero no es claro. Hay interés por su parte, sí, pero queda ahí una historia por escribir o no lo tiene nada claro, es lo que te digo, ¿no? Es una persona un poco que está cerrado a vivir algo contigo. Yo veo aquí como
bastante ilusión y una conexión muy marcada, pero luego es lo que te digo, a la hora de avanzar se cierra mucho con ese ermitaño. Le veo como muy metido en una coraza. Esta persona yo siento que piensa mucho en ti, está muy conectada contigo. Hay pensamientos recurrentes sobre ti, piensa reiteradamente sobre ti, fíjate, con esta rueda de la fortuna como un bucle, ¿no? Dándole muchas vueltas a todo. Siento que también le pareces alguien increíble y que esta persona se da cuenta de que estáis muy conectados, ¿no? Conectadas. Pero también es verdad que tiene también miedo a pasarlo mal, a sufrir. Entonces le veo como muy contenido, te lo vuelvo a decir. Te observa mucho pero calla bastante. En muchos de los casos puede ser que estéis en contacto cero o casi no te hable, o que haya distancia de por medio geográfica, o que se distancie de ti. Es como no termino de avanzar, no termina de tener éxito contigo, no termina de abrirse al 100% a ti, de darse esa oportunidad. Puede ser en algunos de los casos que no os conozcáis físicamente o que haga mucho tiempo que no os veis en persona. Y yo veo a una persona muy ambigua, que es como que hay aquí un desequilibrio bastante marcado en él o en ella. Sí que es verdad que veo bastante atracción, sí que es verdad que veo aquí una relación bastante importante entre ambas, pero eh, no veo que sea indiferente a ti, pero tampoco te lo demuestra, ¿no? Es lo que estoy sintiendo. Entonces, próximamente lo que hará, yo siento que vais a estar en la misma línea, seguir en la misma línea. Opción número uno, bruja verde, vamos a ver. ¿Qué pasará próximamente entre vosotros, vosotras? Yo siento que sí que es verdad que hay sentimientos, pero no te los expresa. Veo también que se contiene mucho, que no te da a entender lo que siente, que se lo guarda para sí mismo. Es como que no termina de rendirse. ¿Ves? Elige, tú puedes. Tiene que decidir, pero no. Yo le veo a una persona, como te digo, que puede ser que te den una de cal y una de arena. No termina de aceptar que a lo mejor tú puedas estar con alguien, pero tampoco da el paso de estar contigo. Tiene aquí creencias limitantes sobre él o sobre ella, sobre la situación contigo. A lo mejor piensa que es demasiado, que eres demasiado y que no, que si a lo mejor empieza algo contigo no saldrá bien. Es una persona que le gustaría tener pasión contigo. Puede ser que ya la haya tenido, que hayas tenido momentos de pasión, algún encuentro pasional, pero es verdad que esta persona tiene sentimientos, no solo pasión, lo que siente por ti, ¿eh? Y piensa que no está preparado para tener algo estable contigo. Entonces es como que se rechaza a sí mismo, ¿vale? No confía en la vida, no confía en soltar, en tener algo contigo serio y estable. Sí que siente que eres un alma gemela, sí que siente que hay muchísima atracción, pero luego a la hora de co-crear contigo, fíjate, con esta rendición co-crea, o sea, crear la realidad que quiere, no lo tiene nada claro, se limita, porque aquí aunque me salga esta carta de crea, de nada te limita, crea lo que quieras, también me ha salido aquí la carta de creencias limitantes, con lo cual es como que se contiene mucho, no termina de avanzar contigo. Entonces, próximamente, ¿qué ocurrirá? Pues yo siento que vais a estar en la misma línea, teniendo a veces conversaciones, diciéndote alguna indirecta, pero no terminando de soltarse al 100%, ¿no? Es lo que estoy viendo. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué pasará próximamente entre vosotros, vosotras? Opción número uno, bruja verde. Falta de franqueza, ¿ves? Es como que no tiene esa falta de franqueza para expresarte lo que siente. Cuando mira al futuro no lo tiene nada claro, piensa mucho en todo, baraja posibilidades, pero luego no actúa en consecuencia. Que hay muchísima atracción, como te digo, es que aquí hay una atracción brutal, pero a veces lo enmascara con amistad o amistad con derecho a roce si habéis tenido algún encuentro pasional, ¿no? Es como si yo te quiero mucho, pero somos amigos, aunque muchas veces te suelto frases como pues sí que te quiero o me importas o cosas que dices, esto en una amistad no es normal, una amistad solo de amigo, amiga o de amigas, amigos, ya está, ¿no? No, no, hay algo más, ¿no? Tiene muchas dudas, muchos miedos, mucha incertidumbre y aunque te extraña, muchas veces va hacia ti a buscarte cuando te alejas de lo de ella y hay muchísima atracción, yo siento que es como que no da pasos, ¿no? No termina de aceptar lo que siente una persona, ya te digo, con mucha eh,
pues como incertidumbre, es que es incertidumbre. No sé hasta qué punto esto me compensa, no sé hasta qué punto me puedo entregar a ti al 100%, tengo miedo a pasarlo mal, a sufrir, a que esto no funcione. Sí que me gustas, me atraes mucho, hay una conexión brutal, pero luego, pues mi actitud no dice lo mismo o es incongruente, es decir, es como a veces sí, a veces no, no entiendo lo que te pasa, tú no entiendes lo que le pasa a él o a ella, y es lo que te digo, ¿no? Ya te digo, mm, es algo muy ambiguo. Vale, vamos a ver más qué pasará próximamente entre vosotros. Opción número uno, bruja verde, qué pasará entre vosotros próximamente. Vosotras. Bueno, yo siento que sí que va a seguir la comunicación o que va a haber comunicación si lleváis a lo mejor unos días sin hablar. Esta persona se va a poner en contacto contigo, tú con él o con ella. Veo mucha atracción, veo que a veces esa comunicación puede ser que se corte o que haya de terceras personas o inconvenientes, si no hay terceras personas, pues obstáculos, ¿no? Ya solamente el hecho de esta persona pensar que a lo mejor no puede estar contigo o que es como que me hablan de obstáculos a la hora de tener un compromiso contigo, fíjate, con el anillo aquí que me sale, ¿no? Entonces, bueno, eh, siento que vais a tener conversaciones, comunicación, va a haber acercamientos por parte de lo de ella, pero muy gradualmente y muy contenido, ¿no? Como te digo. Hay movimiento, pero no precipitado, ¿no? Yo veo conversaciones, veo que esta persona te va a hablar, puede ser que te deje caer alguna cosa o que quedéis incluso para algunos, em, pero va a haber las cosas muy lentas. Es que tengo que decirte que van las cosas muy lentas, es lo que estoy viendo. Es alguien que no termina de avanzar contigo, aunque hay sentimientos. Yo veo conversaciones, sí. De cara a los próximos días, semanas, sí que veo conversaciones, pero luego es eso. Como también un poco que enmascara esta relación en amistad a veces, o en amistad con un poco de pasión, pero no termina de avanzar contigo a la hora de decirte, mira, pues siento esto, de ser coherente, de ser alguien que es como que también yo veo que la conexión sigue construyéndose poco a poco, que no da pasos, no veo evolución clara rápida. Siento que tienes que tener paciencia. El vínculo no está estancado, pero va muy, muy, muy lento, porque sí que siente bastante por ti, pero claro, se contiene mucho. Entonces, bueno, pues ya depende de ti esperar si quieres que ocurra algo entre vosotros o vosotras más serio. ¿Ves? La justicia es como alguien que no está equilibrado o que no piensa que no es buena idea avanzar. ¿Qué pasa entre vosotros próximamente, vosotras? ¿Ves? Es que yo veo ahí que no, es alguien que todavía le cuesta soltar ese control. ¿Ves? Es cuestión de tiempo, pero yo veo ahí como momentos en los que no sabe si esto merece la pena o tiene muchas dudas, muchos miedos. Y a ti te veo pues diciendo, esto no entiendo. Tiene muchos bloqueos esta persona. Entonces hay veces que se abre mucho a ti, tienes la esperanza de que se abra más, tienes la esperanza de que por fin te diga lo que siente o que tenga una actitud más, pues eso, más receptiva hacia ti, pero yo veo que de momento no se va a dar. Van las cosas muy, muy despacio. Así que es lo que te puedo decir. Próximamente no veo grandes cambios. Veo que va a seguir ahí como confundiéndote a veces o diciéndote a lo mejor alguna cosa que te va a descolocar, pero no veo grandes cambios, ¿vale? Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti, a ver qué nos quieren decir las hadas. Por favor, si te ha gustado la lectura, coméntame qué opción has elegido, regálame un like, suscríbete al canal, me ayuda a seguir a continuar en YouTube. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, un consejo para ti. Bendiciones mágicas, no importa por lo que estés pasando, te ayudan las bendiciones mágicas de las hadas. Dicen que también puedes bendecir a otros. Bueno, te dicen que estás bendecida, bendecido, que sigas adelante. Expresión. Sé muy honesto y claro sobre lo que quieres expresar en tu vida. Ahora escríbelo en un papel, manifestación etapa uno. Bueno, te dicen que seas honesto, honesta con lo que quieres manifestar en tu vida. También consecuente, porque muchas veces a lo mejor decimos, quiero esto, pero luego tengo pensamientos que van
totalmente en contra de lo que estoy queriendo manifestar, ¿no? Imagínate, quiero manifestar un buen trabajo y de repente estoy pensando, pues es que, fíjate, soy un desastre para trabajar o no me merezco ese trabajo o no. eh, Escribe en un papel lo que quieres. Siento que estamos además en un buen momento para hacerlo porque ahora hay una conjunción entre Venus y Júpiter y siento que estamos en un buen momento. Así que te dicen, escribe en un papel lo que quieres, suelta, confía y no emita señales contradictorias al universo, porque si dices quiero esto, pero luego estoy diciéndome a mí misma o a mí mismo, es que fíjate, no me lo merezco, o es que, ¿vale? Ten en cuenta eso, que tienes que ser coherente con tus pensamientos, con tus acciones. Pues a lo mejor si yo quiero un trabajo, bueno, pues me tengo que mover. Tengo que ir por una zona donde hay trabajo, mandar mi vida laboral, no sé, moverte en ese sentido, ¿no? No esperar a lo mejor que venga solo, porque sí, está muy bien pedir al universo, pero también igual tengo yo que poner de mi parte, ¿no? Es lo que te dicen también. Y lo puedes escribir en un papel como lo quieres, en primera persona como que ya lo tienes, sentir que ya está en tu vida, con todo detalle y pedir lo que tú quieres, ¿vale? Eso es lo que te dicen. Así que ánimo y confía en ti, estás bendecido y yo siento que van a llegar cosas muy buenas para ti, pero tienes que creer también. Opción número uno, bruja, ¿verdad? Está aquí tu lectura. Muchas gracias por todo, por tu apoyo y por tu cariño. Opción número dos, bruja roja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número dos, bruja roja. ¿Cuál es la energía entre vosotros, vosotras en estos momentos? Opción número dos, bruja roja. ¿Cuál es la energía entre vosotros, vosotras ahora mismo? Oscuridad. Bueno, me sale ahí como que igual no os estáis diciendo ciertas cosas. Esta persona igual intenta proteger o protegerte también. Vamos a ver más. Mira, es como que yo le veo ahí un poco dudoso, dudosa a esta persona. Puede ser que esté cargando con cosas que no, que le suponen como mucho esfuerzo o que esté ahí como intentando gestionar lo que está sintiendo por ti. Yo veo que es como que aquí hay una energía más em, de una conexión bastante sincera, pero que está yendo poco a poco, ¿no? Vamos a ver con el tarot. Opción número dos, Cruz Roja. Vamos a ver qué va a pasar próximamente entre vosotros, vosotras. Es el emperador, me habla ahí un poco de ver hacia dónde va esto, poco a poco. Es una energía, yo siento, bastante intensa con este paje de copas, pero puede ser que esté contenida, como te digo, con esta oscuridad, mirando a ver. Pero fíjate que yo veo que en esta opción es como que sí que quiere crear algo contigo, ¿vale? Pero lo quiere hacer, pues, poco a poco o yendo a pasos lentos. Igual puede ser que se quiera ganar tu confianza poco a poco, que hayas tenido experiencias malas con esta persona o con otras. Fíjate, me salen aquí como conflictos, miedo, como a lo mejor puede ser que esta persona se haya separado recientemente tú de alguien o hayáis tenido un parón en vuestra relación y para algunos puede ser que os hayáis dado un tiempo y que sea una pareja o que os hayáis dado un tiempo, ¿vale? Para algunos. Coges solo lo que te resuena porque, como digo siempre, son interactivos generales y sois muchas personas. Yo veo aquí un corte muy marcado. Para algunos puede ser que os hayáis dado un tiempo porque había conflictos o había problemas y habíais decidido daros un tiempo. Para otros, lo que estoy viendo es que esta persona a lo mejor ha cortado con su pareja recientemente o tú y es como que necesita que vayan las cosas poco a poco. Puede ser que tú estés pasando por un duelo o un momento decisivo en tu vida y que esta persona no quiera correr contigo, no quiera avanzar, ¿no? Rápidamente. Yo veo aquí como una decepción bastante marcada. Puede ser a lo mejor que incluso sea con él o con ella, que os queráis mucho, pero que aquí, pues lo que te digo, ¿no? Haya habido algún tipo de problemas, os hayáis dado un tiempo, hayáis cortado la relación, puede ser por terceras personas o por a lo mejor algo tóxico que hay por ahí o un entorno tóxico o a lo mejor el desgaste de una relación, ¿no? Pero yo veo aquí que para muchos también puede ser una experiencia mala que tuviste en el pasado. Tienes que adaptarlo. Veo que para algunos es a lo mejor alguien con quien te has dado un tiempo y para otros es una persona que es nueva, no has tenido nada con él o con ella,
pero vienes de un proceso bastante marcado de una ruptura o de dolor o de... Entonces es como que no estás muy abierto o abierta a tener una relación. O esta persona puede ser, ¿no? Yo veo una energía bastante intensa en esta opción, bastante atracción, siento que os lleváis muy bien, que habláis bastante, que os comunicáis muy bien. Mm, Estoy viendo que si es una pareja o habéis cortado o os habéis dado un tiempo, puede ser que ahora os estéis planteando ir a terapia de pareja para algunos o vayáis a terapia de pareja y os vendrá muy bien, ¿eh? Esto será para algunos, para los que os resuene solamente, ¿vale? Siento que esta persona tiene ganas de acercarse a ti, que la situación va a empezar a moverse poco a poco con esta justicia. ¿Ves? El 6 de oro, siento que va a haber ahí como un equilibrio, aunque estéis distanciados o distanciadas. Siento que sí, va a haber ahí un acercamiento después de indecisión. Esta persona te va a decir que te quiere, está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? No para de pensarlo, le llamas muchísimo la atención y le gustas mucho. Y yo siento que esta persona lo que quiere es una oportunidad contigo ahora mismo. Y va a intentar. Veo aquí como emociones fuertes, veo que lleva resistiendo ese tiempo, veo conversaciones desde la verdad con este mago y este as de espadas. Esta persona va a abrirse, esta persona va a intentar construir algo bonito contigo. Y yo siento que aquí hay sentimientos verdaderos, ¿eh? Le cuesta bastante ignorar esta conexión, piensa bastante en las posibilidades que tiene para acercarse a ti. Veo que hay algo bastante importante entre vosotros. Opción número 2, bruja roja. ¿Qué pasará próximamente entre vosotras? Siento que puede ser un amigo, un conocido para algunos, o alguien con quien has empezado a entablar una relación, os estáis empezando a conocer. Si eres pareja, igual puede ser que hayáis decidido eso, daros un tiempo y seguir como amigos. Yo no veo mala relación en esta opción, pero ya te digo que es como que ha estado bastante contenida, y ahora yo siento que sí que se va a abrir. Mira, como esta mariposa, ¿no? Va a cambiar todo, va a volar, va a avanzar. Siento que está obsesionada contigo, que va a expresarte lo que siente. Veo una conversación bastante bonita, comentándote lo que siente, lo que quiere contigo y intentando solucionar problemas o dudas o miedos, todo lo que hay ahí, ¿no? Es alguien que quiere crear algo contigo, que va a actuar con coherencia, ya sea unas pareja con la que os habéis dado un tiempo, es como que sí que va a poner de su parte, y si no es así, pues es alguien nuevo. Va a soltar los miedos y a actuar, ¿vale? Es lo que me dicen en esta opción, con lo cual yo veo movimiento en esta opción y veo que tiene sentimientos por ti, que lo próximo que va a pasar es que esta persona va a actuar, te va a decir lo que siente o va a tener ahí un acercamiento, puede ser incluso que tengáis una cita, ¿vale? Es un vínculo que le cuesta mucho ignorar, esta conexión contigo. Siente, yo veo emociones muy fuertes. Y opción número 2, bruja roja. Puede ser que lo haya enmascarado con te quiero como amistad, pero yo veo una cita en muchos de los casos, una cita, compartir momentos juntos, juntas, que esta persona es como que si es una pareja te vuelve a conquistar, y si no es una pareja, pues te conquiste de cero, ¿no? Veo esas dos opciones. Veo acercamientos, veo que esta persona puede ser que se haya alejado de ti, pero que vuelva hacia ti, que no quiere perderte. Veo que aquí hay muchísima atracción física, que ha dudado mucho en acercarse a ti, pero va a ver que verdaderamente te quiere en su futuro. Aquí hay una atracción brutal, tanto física como mental. Y yo veo emociones muy fuertes, veo que hay ilusión y una curiosidad por querer algo contigo, avanzar. Siento una atracción muy grande hacia ti. Yo veo mucha conversación aquí, ¿eh? A lo mejor ha habido falta de confianza entre vosotras, o no os habéis contado ciertas cosas. Ahora esto va a cambiar. Los sentimientos van a ir a más y van a crecer. Entonces, ¿qué pasará próximamente? Pues yo veo aquí bastantes posibilidades de que esto avance, de que esto vaya más, y de que esta persona sobre todo se mueva con esa coherencia de voy a avanzar porque estoy sintiendo algo muy bonito hacia ti, y mm, no puedo mm, mirar hacia otro lado, ¿no? Es lo que lo que estoy sintiendo y viendo, ¿no? Que esta persona, aunque no se haya mantenido en la oscuridad o no te haya dicho lo que siente, pues es lo que te digo. Ahora va a tomar esas decisiones. También es lo que estoy viendo en esta opción, es que no te quiere perder por nada del mundo. Entonces,
va a tener miedo a perderte y siento que va a tomar esas decisiones por ese miedo. Vamos a ver más qué pasará entre vosotras próximamente. Bruja roja. Yo veo que van a fluir las cosas, fíjate. Va a haber un avance, vais a limpiar obstáculos ahí. Sí, es que veo ahí como un encuentro, incluso en plan de amigos o en plan de retomar contacto. Siento que puede ser que esta persona te proponga un plan. Veo un encuentro bastante bonito, incluso puede tratarse de una cita. Siento que va a haber ahí como un movimiento, como que esta persona te va a expresar, fíjate, el corazón y la carta. Esta persona yo siento que te va a expresar lo que siente. Va a ser claro, Clara, te va a decir, oye, mira, no te he olvidado, o tengo sentimientos por ti, aun si nunca te lo ha dicho, estoy enamorado, enamorada de ti. Una confesión, me hablan, una confesión y un propósito de compromiso. O sea, va a haber ahí una proposición de compromiso, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Con este anillo. Siento que esta persona, sí, es que va a tener ahí como un encuentro, un acercamiento, te va a decir, además movimiento yo veo físico, no solo mental, ¿eh? O sea que vais a quedar, os vais a ver, vais a tener una conversación muy importante, te va a confesar lo que siente, te va a proponer un compromiso. Hay una energía muy, muy bonita de acercamiento. Siento que va a dejar a un lado, fíjate, los obstáculos, a un lado los miedos, a un lado, no quiere perderte, entonces va a dejar todos esos obstáculos a un lado y veo que va a cortar con esos condicionamientos que a lo mejor tenéis o con esa incertidumbre, con esa indecisión. Yo siento que esta persona va a ir a por todas, ¿eh? Fíjate, es lo que estoy viendo. Vale, vamos a ver más. ¿Qué va a pasar entre vosotras próximamente? Opción número 2, bruja roja. ¿Qué pasará entre vosotras próximamente? Opción número 2, bruja roja. Yo siento que va a haber ahí como, fíjate, que va a cambiar vuestra situación, que la conexión yo siento que va a avanzar a un siguiente nivel. Y también fíjate que yo veo que se van a aclarar ciertas dudas. Después de estancamiento o de que esto no avanzara, veo que estuvierais como en un pozo, que no esto no hubieras avance. Con este viaje veo que se van a aclarar muchas cosas. Esta persona se va a mover hacia ti. Si estáis en diferentes sitios o hay distancia geográfica, esta persona va a moverse o va a ir a verte. Si vivís en sitios diferentes, me refiero, o incluso en la misma ciudad, pero en casas diferentes, ¿no? O en sitios diferentes. Siento que esta persona siente muchas emociones por ti, pero a la vez es como que a veces no las integra o le superan, o tú por él o por ella. Siento que es mutuo. Después de esto, la situación yo siento que no va a ser igual. Veo una energía como mucho más visible, más directa. Va a haber aquí un despertar, fíjate. Y yo siento que va a abrirse puertas con esta persona, ¿eh? Estás como en espera de eso. Como en espera de que aquí por fin encuentres esas respuestas, por fin esto avance. Y va a ser como por sorpresa, cuando menos te lo esperes. Fíjate, el golpe del karma y el secreto. Es como que se van a desvelar secretos, como que esto va a avanzar. Si nunca te ha dicho que está enamorado o enamorada de ti, te lo va a confesar. Mm, si ya tenéis una relación os habéis cortado por un tiempo, os habéis dado un tiempo, siento que esto se va a retomar, que esta persona te va a decir que no te ha olvidado, que quiere algo contigo, tienes que adaptarlo como te digo, ¿vale? Porque veo esas dos opciones. Alguien con el que ya has tenido algo y alguien nuevo. Vale, voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja roja. Si te ha resonado la lectura, si te ha gustado, si te ha ayudado, coméntame qué opción has elegido, suscríbete al canal para estar al tanto de nuevos interactivos. Siempre lo suelo subir martes y viernes, perdón, a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo, normalmente os aviso en las publicaciones del canal. Pero bueno, me ayuda a seguir adelante, a avanzar con este proyecto. Muchas gracias. Voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja roja, un consejo para ti. Expresión. Sé muy honesto y claro sobre lo que quieres expresar en tu vida. Ahora escríbelo en un papel manifestación etapa 1. Yo siento que vas a recibir un mensaje por parte de esta persona, pero ya, o sea, no tardando mucho. Te va a confesar lo que siente por ti, lo que quieren. Es como que lo va a tener muy claro y tú también, ¿no? Vais a ser muy honestos. Llevo una conversación aquí muy, muy interesante entre ambas. Y fíjate, Soledad.
Piensa en estar solo, significando que eres todo uno y en total armonía con todo. Los mayores tesoros son aquellos que esperan en silencio durante tus momentos de calma. Bueno, necesitas estar solo, sola para pensar, y esta persona también lo ha necesitado, pero te dicen que va a haber un avance, que tengas esta relación, que la consideres como algo maravilloso con quien compartir tu tiempo. Yo siento que estáis hechos eh, el uno para el otro, pero también es verdad que te dicen que para estar bien con alguien tienes que estar bien contigo misma, contigo mismo, ¿no? Y que no sea una necesidad el estar con alguien, que sea ganas de compartir tu vida, ganas de vivir con esa persona o de, bueno, pues de compartir tiempo con esa persona si no quieres vivir con ella. Voy a sacar otra carta, me dicen. Celebración, déjate llevar, iba de fiestas, hora de salir a bailar y jugar. Una invitación podría estar en camino. Esta persona te va a proponer un plan. Vais a quedar, vais a estar solos, solas, vais a disfrutar, vais a compartir tiempo. Yo veo ahí como mucha atracción y te va a encantar el poder estar con esta persona, que esta persona sabe a ti. Si ya teníais algo, habéis tenido algo y está la cosa estancada, esto va a avanzar. Así que yo veo aquí como una proposición que está en camino. Y yo siento que además esta persona te va a proponer quedar, veros y vais a tener una conversación muy, muy sincera, que te va a ayudar a aclarar todo. Así que me parece muy interesante esta opción porque se te van a abrir ahí puertas con esta persona que hacía mucho tiempo que estaban cerradas o que creías que no, que esto no iba a avanzar, ¿no? Una energía, como ya te digo, muy directa en esta opción. Opción número 2, Bruja Roja, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, que vaya genial.